El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, amigos e iglesia, sean todos bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Terminamos nuestro tema anterior con el versículo 15 de Mateo 24, en un estudio textual que estamos haciendo de este capítulo y que haremos posteriormente también del capítulo 25. 24:15 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Y dedicamos 2 secciones al estudio de este versículo. Y resumiendo, sabemos que a la mitad de la tribulación, el anticristo, que ya ha reconstruido el templo en Jerusalén, romperá el pacto que hizo con los judíos, y a la mitad hará cesar el sacrificio, la ofrenda en el templo reconstruido, y entrará él para tomar posesión de ese templo e introducir su imagen, que será la abominación desoladora, y sentarse en él para exigir de las naciones ser adorado como el único Dios verdadero. Así que el tema de hoy lo he llamado la gran tribulación. Vamos a orar. Amado Padre, querido Espíritu Santo, Señor Rey de Gloria, amado Salvador, gracias por el privilegio de poder llegar hasta mis hermanos a través de este importante medio de difusión. Oro para que en esta hora tú, amado Espíritu Santo, nos guíes a hacer un examen del acontecimiento previo a tu venida, para establecer tu juicio en las naciones por medio de estos textos que con la ayuda tuya vamos a mirar en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Como resultado de que en la semana 70, a la mitad del anticristo rompa el pacto que ha hecho con Israel e introduzca la abominación desoladora en el templo, viene entonces sobre la tierra una secuencia terrible de juicios devastadores que alcanzarán no solamente a la nación de Israel, sino por supuesto a todas las naciones de la tierra. Pero en este capítulo Cristo hace una advertencia especial a los judíos, pues dice el versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí vemos, amados hermanos, que las advertencias que el Señor está haciendo van dirigidas a personas que obviamente se encontrarán en la zona de Palestina en este instante. Pues dicen los que estén en Judea, y es una región específica del centro de la nación de Israel, como tú y yo geográficamente ya lo conocemos. Y hay instrucciones concretas para un grupo de personas que están trabajando en la agricultura y que se encuentren sembrando la tierra, para que no regresen a recoger su ropa, ni sus enseres, ni lo que tienen en casa, sino que huyan cuando se enteren de que se ha producido
la profanación del templo en Jerusalén. También el Señor manifiesta una preocupación por las mujeres. Y esto nos deja entender que en aquel tiempo no será una época muy apropiada para que las mujeres tengan hijos. Y probablemente también en ese tiempo haya una gran explosión demográfica en la región de Palestina. Ya como tú y yo sabemos, en muchas zonas de la tierra hoy se experimenta superpoblación. Y toda esa superpoblación que estamos viendo en el planeta indudablemente nos indican que se aproximan indudablemente el final de los tiempos, el final de la época, el final de los 6.000 años, de la sexta dispensación de 1.000 años, que es la dispensación de la iglesia. Lo importante aquí, amados, entonces es darnos cuenta que las advertencias en estos versículos están dirigidas a personas que, por ejemplo, estarán cumpliendo el día de reposo, o sea, que esto está dirigido exclusivamente a los judíos. Pues dice el versículo 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, podríamos añadir, jamás. Aquí aparece entonces la expresión gran tribulación y se refiere específicamente e indudablemente a un periodo de aflicción único, más intenso que ninguno otro en toda la historia pasada o presente de la humanidad, y que esta gran tribulación tendrá lugar en el futuro, y en especial a la mitad de la semana 70, que es la semana que falta en el calendario profético para cumplirse en Israel, como ya aprendimos en el libro de Daniel. Sin embargo, amados, el periodo que aquí se describe es tan grave que no puede compararse entonces con ningún otro periodo de la historia. Y el versículo 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Al final del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, leemos, amados, que durante la llamada Gran Tribulación será destruida la tercera parte de la tierra. Eso es literal. Otro pasaje se refiere a la misma época y avisa y se menciona que la tierra será destruida en una cuarta parte. Imaginemos eso, lo cual nos indica el carácter único de ese periodo. Los mares, los peces, la tierra, durante los juicios de Dios, definidos en la palabra del Señor, por las 7 copas de la ira, las 7 trompetas, traerán una devastación catastrófica como nunca antes hemos visto en nuestra historia humana. Usando el símil de Apocalipsis capítulo 6, sabemos que durante ese tiempo aparecerán el caballo rojo de la guerra, el caballo negro del hambre y el caballo amarillo, que simboliza la muerte y el hambre, y que como resultado traerá gran mortandad sobre la tierra. Hay algunos estudiosos de la Biblia escépticos que consideran que este pasaje contiene un relato exagerado de lo que este periodo será. Pero tú y yo sabemos, desgraciadamente hoy, al considerar la proliferación del armamento nuclear en el mundo
el tremendo poder destructivo que tienen las armas modernas y que estamos viendo hoy mismo en Ucrania, cuando Rusia ha devastado ciudades, pueblos, cultivos, fincas con su armamento terrible. La descripción que hace Apocalipsis del periodo de la gran tribulación ya no parece una exageración. Lo bueno, amados, de esto es que hay una nota de consuelo, ya que dice que por causa de los que serán redimidos, de los salvados, o aquí la Biblia dice escogidos, aquellos días serán acortados. Y obviamente todos sabemos que ese tiempo no dura más de 3 años y medio, aunque también sabemos que si en tan poquitos meses Rusia asola este país de una manera tan terrible, en 3 años y medio, cuántas catástrofes, cuánto dolor, cuánta muerte, cuánta miseria, cuánta enfermedad, cuánta hambre habrá sobre la tierra, afectando a los moradores de la tierra en ese entonces. Es así entonces, amados, como en el próximo párrafo del versículo 23 al 25, Jesús entonces asegura que vendrá por segunda vez a la tierra, ya en juicio, porque 7 años atrás habrá venido en secreto para llevar su iglesia. Vamos a leer del versículo 23 en adelante. Dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y el verso 25 advierte: ya os lo he dicho antes. Cuando miramos la historia, hermanos, de nuestra iglesia apóstata de estos últimos días, cuando por años fuimos bendecidos por muchos evangelistas y hombres que aseguraron hacer milagros, muchos de esos milagros que vimos y que podamos ver hoy en día tienen que ser examinados cuidadosamente. Por cierto que muchos de esos grandes evangelistas ya no están en el escenario religioso. Y tenemos que examinar todo esto atentamente, porque es que el próximo gran realizador de milagros no será Cristo, sino el anticristo, quien bajo el poder del falso profeta hará señales extraordinarias sobre la tierra, y por supuesto que mucha gente creerá en él por estos hechos milagrosos que indudablemente va a hacer. Lo triste es no creer en Cristo simplemente por la fe, sino esperar en ver algo para poder decir que creemos en él. Jesús allí, cuando se presentó a los discípulos y tuvo la oportunidad de hablar con Tomás, dijo una palabra que a mí todavía me ha impactado. Tomás tuvo que meter su dedo en el costado y ver los agujeros de los clavos en sus manos y en sus pies para creer. Pero Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros no necesitamos ver para creer, porque nosotros somos la iglesia de Cristo, que vivimos, que nos movemos por fe y para fe. Pero en este periodo de la historia terrible que se avecina, el anticristo y el falso profeta aprovecharán señales para convencer a la gente, para que la gente les crea. Lo interesante de todo esto es que los días son acortados, y dice por causa de los escogidos.
Y aquí nuevamente se vuelve a hablar de los escogidos, pues dice que estos falsos cristos, falsos profetas, haciendo grandes señales y prodigios, van a engañar, si les es posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son estos escogidos del versículo 22 y del versículo 24? Indudablemente no es la iglesia, porque la iglesia ya no estará sobre la tierra, pero sí son todos los elegidos de Israel. Y de pronto muchos de los que se quedaron sobre la tierra del arrebatamiento, que también van a ser o martirizados o convertidos y marcados con el sello de la bestia, como usted lo sabe y como podremos verlo en el futuro. Aquí lo cierto, amados, es que tenemos que utilizar el sentido común para determinar a qué grupo se refería Jesús. Pero si ustedes miran el contexto, está hablando del pueblo de Israel. Y es al pueblo de Israel a quien él ha estado hablando hasta este momento de la escritura que estamos estudiando. Por lo tanto, a ese pueblo pertenecen a estas personas escogidas de estos dos versículos. En adelante, del versículo 26 y 27, dice la palabra del Señor: así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Cuando Jesucristo venga otra vez, no habrá ningún Juan Bautista que le anuncie, como sucedió cuando vino por primera vez a la tierra. Cuando Él regrese a la tierra a establecer su reino, su llegada será pública y evidente y como un relámpago. Dice que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, lo cual implica que todo ojo verá este acontecimiento extraordinario de los que estén vivos en ese momento sobre la tierra. Pero a mí me llama mucho la atención el versículo 28. En él dice: porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En otra versión antigua dice los buitres. Y este texto, hermano, parece extraño, porque después de haber hablado de su venida gloriosa como un relámpago en el cielo, él menciona ahora aves dispuestas a comer carne podrida, a comer carroña. Y aquí podemos decir que en realidad, de la misma manera que hay una muerte física y que la muerte física produce corrupción, indudablemente también donde hay corrupción espiritual habrá juicio de parte de Dios. Pero en mi opinión humilde y en la de muchos otros estudiosos de la Biblia, se refiere a la venida de Cristo en juicio, y teniendo en cuenta que al final de este juicio habrá una invitación a las aves de los cielos para que vengan a un gran banquete. Y eso aparece en el libro de Apocalipsis, que le invito para que miremos, en el capítulo 19, del verso 17 y 18. Apocalipsis 19, versículo 17 y 18. Este capítulo habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos desde el 11.
Dice, entonces vi el suelo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ese fiel es nuestro Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, que seremos nosotros, su iglesia, y los redimidos por la sangre del Cordero, dice, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es cuando aparece el versículo 17 y dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí las aves aparecen, los buitres, las aves que comen carroña, como agente o agentes divinos del juicio de Dios sobre toda esta mortandad, sobre toda esta cantidad de cadáveres que habrá en Armagedón al retorno de Cristo para juzgar a los pueblos de la tierra. Ya cuando el Señor venga otra vez, tenemos que tener claro que vendrá para juzgar a los moradores de la tierra. Y ese día, carne de reyes, carne de capitanes, carne de fuertes, de caballos, de jinetes. Dice carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Están invitados al gran convite del juicio de Dios para ser comidos sus cuerpos y despojos mortales por las aves del cielo. Allí donde el cuerpo muerto esté, entonces allí se juntarán las aves. Obvio que aquí hay muchas cosas para interpretar textualmente, y lo haremos en el futuro. Para eso es esta cápsula profética. Lo cierto, amados, es que así como la inspirada palabra de Dios, que tan elocuentemente nos está describiendo hoy la gracia de Dios para el hombre, la salvación de parte de Dios que está disponible para todos aquellos que hoy decidan creer. Igualmente es claro que habrá un juicio de consecuencias devastadoras y terribles para todos aquellos que rechacen la gracia que Dios hoy le ofrece al mundo. Hoy tú y yo somos llamados a proclamar esta gracia maravillosa. Hoy tú y yo podemos decirle al mundo que hay esperanza todavía, que hay salvación del periodo terrible que se avecina sobre la tierra, de estos 7 años de tribulación, que como ya hemos visto, los 3 primeros años y medio serán principio de dolores, y los últimos 3 años y medio la gran tribulación. Pero podemos decirles que hay esperanza, y que esa esperanza es la gracia de Dios,
la cual promete salvarnos de la ira, del día de la ira de Dios sobre la tierra, que está próxima a ser derramada. Y que la condición para obtenerla es poner nuestra confianza y nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, recibiendo su palabra, abriendo las puertas de nuestro corazón para que Él sea en nosotros nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Perdonador, nuestro amado Dios. Y entender que por medio de ese acto de fe, tú y yo tenemos la gloriosa posibilidad de ser llenos del Espíritu Santo, que es el sello, las arras, la cuota inicial de toda la gloria que para nosotros está reservada, no solamente en los cielos, sino en la tierra, donde, como ya hemos visto en otros temas, será nuestro destino final y donde gobernaremos con Cristo por 1000 años. Desde la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo y se posará sobre la Jerusalén terrenal, y desde donde Cristo y su amada iglesia ejerceremos el gobierno mundial, un gobierno de paz, de gozo, de justicia, de bendición, que es un estudio maravilloso. Hablar del gobierno milenial y lo que es el milenio en sí es otro estudio maravilloso, pero que obviamente no estamos en ese momento para estudiarlo, pero que podemos hablar de él porque también es extraordinario y maravilloso. Por ahora, amados, sabemos que el fin de todas las cosas está cerca. Sabemos por Mateo capítulo 24 que gran tribulación viene sobre la nación de Israel. Hoy tú miras las noticias, somos tan bendecidos y tan privilegiados que tenemos a un clic todas las noticias de los acontecimientos que están pasando en Israel en este momento. Se está planteando ahorita la posibilidad de que se divida ese territorio tan pequeño en dos, una parte llamada Palestina y otra llamada Israel, para que Israel, separado de Palestina, tenga libertad para construir el templo judío que tanto anhela. El concierto de las naciones, las guerras, las condiciones que estamos viendo hoy son el preludio de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del anticristo, del hijo de Satanás. Porque Satanás mismo se encarnará en este personaje para traer la devastación sobre la tierra y, en su ambición de ser como Dios, sentarse a la mitad de la tribulación en el templo para exigir la adoración del mundo como el único Dios verdadero. Pero, amados, tú y yo estamos avisados. Tú y yo tenemos frente a nosotros la palabra preciosa del Señor, y en el próximo tema textualmente veremos la venida del Hijo del Hombre, que son los versículos 29 en adelante de este capítulo 24 maravilloso del sermón de Jesús a estos 4 discípulos a quienes reveló esta verdad maravillosa, y que quedaron registrados para que tú y yo estemos apercibidos, para que tú y yo estemos conscientes del final de todo esto. Así que, amados, yo les invito para la próxima ocasión, la próxima cápsula profética, donde estaremos mirando la venida del Hijo del Hombre a la luz de lo que Cristo nos dejó para que nosotros podamos entenderlo. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Amén. El Señor viene y tú y yo hoy mismo estamos listos, amando su venida, llenos del Espíritu Santo, preparados para ser transformados de este cuerpo mortal
a un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias porque no nos dejaste a ciegas. Gracias porque nos dejaste este compendio maravilloso de sabiduría, de conocimiento a nuestro alcance, llamado la Biblia. La Biblia que viene del griego bibliotex, que es un conjunto de libros dispuestos para nosotros, del griego biblos, para que podamos a través de esta palabra estar conscientes e informados de lo que está por venir. Y lo más importante, estar listos y preparados para gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, muchas gracias por su atención y nos vemos, si el Señor lo permite, en nuestra próxima cápsula profética. Que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.